tiene, contésteme con un amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro de los Hechos, capítulo 13, versos 40 en adelante. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Los apóstoles, ¿verdad? Es Pablo citando el Antiguo Testamento, y quiero leerlo en otra versión. Dicen, miren ustedes, burlones o menospreciadores, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. El contexto de esta palabra que está escrito ahí en la Biblia es que los apóstoles habían llevado el evangelio a ciudades fuera de Israel, fuera de su propia nación. El evangelio de Jesús, cuando él vino a predicar, un 98% de su predicación fue dentro de Israel. Fue muy raro y contado las veces que él descendió a lugares gentiles, como cuando llegó al lugar que se llamaba las Puertas del Hades o Cesarea de Filipos, o a Decápolis, que era una ciudad al norte de Galilea, que era donde liberó al endemoniado gadareno. Fueron muy pocas las veces que el Señor ministró fuera del territorio de Israel. De nuevo, alrededor del 98% de su ministerio lo hizo en el territorio de Israel. Entonces, cuando el evangelio llegó a otras ciudades que no eran hebreas, había habido un fenómeno que se le había llamado la diáspora. Desde que Nabucodonosor, ¿verdad?, había invadido a Israel a través del imperio babilonio siglos atrás, los judíos ya habían sido esparcidos por todo el mundo. Y ellos, al no tener el templo, recrearon algo que se llamó sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era un pequeño templo, una réplica del templo de Jerusalén en las ciudades donde ellos vivían. Si no había sinagoga como en Filipos, que no había sinagoga y a la orilla del río se iban a leer las escrituras o la Torá o la ley del Antiguo Testamento, era porque la comunidad judía ahí era muy pequeña. Entonces no tenían un edificio, no tenían un lugar propio y lo hacían en un lugar público. Pero cuando la comunidad judía era muy grande, ellos construían una sinagoga, y este es el caso. Pablo está predicando en una sinagoga y entonces él les dice, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron, mira lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Miren, ustedes menospreciadores y burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien se los dijera. Y es que Pablo, predicando ahí en esa sinagoga, la gente tenía una actitud en su corazón de menosprecio a la palabra de nuestro Dios, de burla, de no tomarla en serio, de simple y sencillamente decir, no, pues está leyendo un pasaje más, como un domingo más, y no tenían una actitud realmente de recibir la palabra de Dios, de honrarla, sino que había una actitud de menosprecio y de burla a la palabra de nuestro Dios. Y usted dirá, no, es que esto solo es aplicable en aquellos tiempos. Créame que hoy en día hay gente que también es menospreciadora de las cosas divinas.
no le da el lugar que le pertenece al Señor. El Señor nuestro Dios nos mandó y nos ordenó, y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el más grande y el más importante de todos los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Verso 42. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Mira, había hambre en la gente. Ellos les rogaron que por favor les volvieran a hablar el siguiente fin de semana sobre estas cosas. El siguiente sábado, porque los judíos se reunían el sabbat, el día sábado, en la sinagoga. Y dice la Biblia: y muchos judíos y devotos que eran convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Entonces muchos judíos sí creyeron, pero también gentiles, gente que no era judía, gente que pertenecía a un país gentil o no hebreo, no judío. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? Casi toda la ciudad. Imagínate, casi toda la ciudad se agolpó a oír la palabra de Dios, porque era algo novedoso en ese lugar. Nunca antes había llegado. Pero escucha bien. Pero cuando algunos judíos, no todos, porque algunos ya habían creído, amén. Pero cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. En la otra versión dice: se llenaron de celos. Estamos en Hechos, capítulo 14, verso 45. Y así que calumniaban a Pablo, y dice en otra versión, contradecían a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. O sea, empezaron a calumniar a Pablo, empezaron a debatir, empezaron a rebatirle y a contradecir todo lo que él decía, porque estaban llenos de celos a causa de la gran multitud que vino a oír la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces yo quiero decirle algo: es muy triste, pero aún en pleno siglo XXI hay gente que es envidiosa. Si ven, la Biblia dice que toda buena obra despierta la envidia de su prójimo. Los judíos se llenaron de celos, de envidia, y comenzaron a calumniar a Pablo, o sea, a difamarlo, a hablar mal literalmente de Pablo. ¿Para qué? Para que la gente dejara de oír el mensaje. Esta estrategia no ha cambiado, usted no tiene idea. Qué tristeza da que hermanos que uno ha conocido en el Señor, que por años les ha predicado, luego se van y salen a calumniar al líder. ¿Para qué? No vayan a ese lugar. Mira aquí esto y lo otro y aquello, y comienzan, ¿verdad?, a hacer su trabajo, y eso se llama un menosprecio a la palabra del Señor nuestro Dios. Usted y yo tenemos que ser sanos en la fe, porque cualquiera que anda difamando a un líder espiritual está difamando a Dios, porque Dios puso a ese líder espiritual. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Y es muy triste lo que estamos viendo aquí. Cuando algunos judíos vieron las multitudes y vieron el éxito que ellos tuvieron en ese lugar, en lugar de alegrarse, se llenaron de envidia y comenzaron a calumniar a Pablo, a hablar mal de él. Pablo estaba ahí en sus conversaciones, imagínate, a difamarlo literalmente, y debatían todo lo que él decía. O sea, no estamos de acuerdo, es que se debe de hacer así. Cuando tú ya dices: es que no estoy de acuerdo, se debe de hacer así,
un espíritu de rebeldía se ha instalado en tu vida. Porque Dios gobierna por medio de autoridades. Y toda autoridad es puesta por Dios. El otro día vino un hermano y por aquí está, no voy a decir quién es, ¿verdad? Para no perjudicarlo. Pero me vino a decir, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con esto y con aquello. Y por lo menos él tuvo el valor de decírmelo enfrente. Yo le dije, mira hermano, ¿sabes qué es lo que traes? Traes un espíritu de rebeldía. Pídele perdón a Dios, renuncia a ese espíritu de rebeldía. Porque ya que no estoy de acuerdo y que todo se tiene que hacer a tu medida, no está bien. Este era el espíritu de los judíos. Debatieron, se pusieron en contra de Pablo, lo empezaron a calumniar, debatieron con él, le contradecían todo lo que él decía. Y entonces había sobre ellos un espíritu de rebeldía. Y la rebeldía, la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebeldía, la obstinación. O sea, para Dios no hay diferencia entre un rebelde y entre un adivino. Imagínate, de ese tamaño. Un adivino es igual que un rebelde. Y es terrible, porque ellos debatían, le contradecían todo lo que él decía. ¿Por qué? Porque un espíritu de rebeldía se había apoderado de ellos. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon. ¿Cómo hablaron ellos? Con valentía y declararon. Escuche bien. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, o sea, a los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, ahora se la vamos a ofrecer a los gentiles. O sea, Dios no va a tener a la gente aquí a la fuerza. ¿No quieres? Dios le va a hablar ¿a quién? A otro. Y al final, ¿quién pierde? Dios. ¿Tú crees que Dios pierde? ¿Dejará su trono de gloria? No. Dios seguirá siendo Dios. Y el que pierde es el ser humano. Porque se queda con su rebeldía, se clava con eso y eso le va a traer consecuencias terribles a su vida. Ya que ustedes han rechazado la palabra de Dios y se consideran indignos de la vida eterna, le vamos a ofrecer la palabra de Dios a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he puesto para luz a los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Anoche con un grupo de hermanos fuimos a hacer un retiro, un encuentro a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Éramos 6, casi la mayoría predicó 2 conferencias. Y tuvimos un tiempo muy hermoso, hubo ministración en la vida de la gente, quedó un ambiente de alegría, de gozo, de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos gozamos o no nos gozamos allá en San Pancho? Disfrutamos con nuestros hermanos. Si alguien no quiere oír el evangelio, Dios se lo va a ofrecer ¿a quién? A otro que sí quiera, que sí abrace la visión, que sí ame al Señor, y al final quien termina perdiendo es el ser humano. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para vida eterna se convirtieron en creyentes. Los gentiles se alegraron y los judíos, los religiosos, ¿qué pasó con ellos? Menospreciaron la palabra de nuestro Dios. La hicieron a un lado. Porque había un espíritu de rebeldía, de celos, de contienda, de no estoy de acuerdo en ellos. Y menospreciaron la palabra de Dios y Dios se volvió a los gentiles. Yo quiero decirle que Israel sufrió terriblemente por esto. Jesús en un momento declaró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que te son enviados. Sabe que muchos hemos sido enviados por el Señor. Yo oí la voz de Dios para venir a México. Usted no se va a ir a otro país solo porque, está bien bonito el país.
A mí el Señor me habló en sueños, en visiones, oí su voz. Yo le dije, Señor, no me llames a ser misionero. Él me dijo, ve, porque no vas a ir solo. Mi presencia, Él me lo prometió, mi presencia va a ir contigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Y Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? He aquí les dijo, ahora vuestra casa es dejada como un desierto, desierta. Vendrán tus enemigos y te estrecharán por todas partes, y no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea destruido. Y un juicio terrible. ¿Sabes tú, por haber rechazado al Señor y al enviado de Dios, por haber rechazado a Jesús, qué le vino a los hebreos? Los romanos en el año 70, dirigidos por el general Tito, desde el 68 invadieron Israel. Le prendieron fuego al templo, a los palacios, a la ciudad, expulsaron a los judíos. Y desde el año 70 hasta 1948, después de 19 siglos de viajar, de andar en el mundo sin tener una patria, sin tener un lugar, añorando su territorio, Dios les permitió regresar después de que Hitler asesinó a más de 6 millones de judíos. ¿Tú crees que es un juicio de a poquito? Imagínate tú lo que va a obtener el que menosprecie al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto. No es cosa poca, no es algo ligero, no es algo sencillo. Entonces tú y yo tenemos que saber que al igual que estos gentiles, abrazar lo que Dios nos está ofreciendo, apegarnos al Señor, porque los días son malos, los tiempos son difíciles, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda aquella región. Y luego los judíos, escucha bien, los judíos, diga conmigo, los judíos, provocaron a mujeres religiosas muy influyentes y a los líderes de la ciudad, o sea, las autoridades de la ciudad, y los incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Voy a leerlo en la Reina y Valera, Hechos, ahí en el verso 50. Y dice, mira en la Reina y Valera, dice así: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a las autoridades principales de la ciudad, y levantaron persecución en contra de Pablo y de Bernabé. Y no les bastó con eso, los expulsaron de sus límites. Qué terrible, hermanos. Levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé, y no bastándoles con difamarlos, con perseguirles, con contradecirles, ellos vinieron y buscaron personas influyentes y los expulsaron de sus límites, los echaron de la ciudad. ¿Y tú crees que Pablo se fue chillando? Ay, ya no me quieren, ay, pobrecito de mí. No, 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 mira lo que hizo Pablo. Verso 51. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, ¿qué dice la Biblia? Llegaron a Iconio. Yo solo una vez me he sacudido el polvo, creo que un par de veces, unas 2 veces. Yo recuerdo, fui a visitar a un hermano, ese hermano yo lo consideraba mi amigo, lo había servido de muchas maneras. Y yo lo consideraba alguien bien, pero otro hermano que se fue de la iglesia lo
lo dañó terriblemente, me difamó delante de él y él le creyó. Porque hay gente que bien fácil desecha a los líderes. Yo llegué a buscarlo porque ella tiene de 2, 3 semanas que no viene a la iglesia. Fui a tocar la puerta de su casa. Le digo, mi hermano, qué gusto verte. Y me dijo, para mí no es gusto verlo. Usted es una persona muy mala y por favor le pido que se vaya de mi casa. Usted no es bienvenido aquí. Usted habló mal de tal hermano, lo disciplinó en la iglesia. Usted me dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted hace, así que por favor le pido que se me vaya de mi casa. Ay, sientes, pero horrible, que un hermano te haga eso. Pero yo dije, bueno, Señor, la Biblia dice que si no te reciben en un lugar, te sacudas el polvo de tus zapatos y te vayas. Me cerró la puerta y yo me sacudí los zapatos y le dije, que Dios te bendiga, le dije, y me fui. Y sí me dolió porque era alguien a quien yo apreciaba tremendamente. Bueno, pasaron los años y aparentemente nada pasó. Como a los 3, 4 años recibo una llamada por Messenger de su esposa. Y me dice, Pastor Dani, quiero decirle que me da mucha pena, dice, porque pues no hemos ido a la iglesia y lo que le hizo mi esposo, pero comenzó a llorar en el teléfono. La verdad me dijo es que vino el banco y nos recogió la casa y nos echaron todas las cosas a la calle. Y estoy aquí con mis niños en la calle y no tenemos a dónde ir y por favor le pido que nos ayude. Ayúdenos por favor, Pastor Dani. No tenemos a dónde ir. Yo me acordé del día que me sacudí los zapatos. Yo dije, ay Señor, a lo mejor fui muy cruel con esta familia, pero yo hice lo que tu palabra dice. Me dio mucho dolor, llamé a una hermana y le dije, oye, ¿no tienes algún apartamento? Mira, puedes ir a apoyar a esta familia, yo no puedo en este momento, estoy de viaje, estoy lejos. Puedes irlos a recoger y llevarlos. Y gracias a Dios, la hermana los llevó a un apartamento, los instaló, ahí los tuvo. Pero yo quiero decirte que qué necesidad de esas cosas por andar de menospreciadores en nuestra vida. Es que no soy yo, estoy leyendo aquí la palabra. ¿La palabra de quién? De nuestro Dios. Cuando a Pablo lo expulsaron de ese lugar, cuando le levantaron a los líderes y a la gente en contra de él y le levantaron persecución, Pablo no fue a lamentarse. Ellos se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a otro lugar llamado Iconio. Qué juicio el que le vino a los judíos. Yo de verdad con esa familia dije, Dios, es terrible realmente. Pero hay algo muy especial porque quiero enfocarme no en lo negativo, yo quiero enfocarme en lo positivo. Escucha bien lo que dice el verso 52. Y los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y llenos de ¿qué? Llenos de gozo y llenos de ¿qué? ¿Sabes por qué la gente hace esas cosas de rechazar a un siervo de Dios? De menospreciar la palabra, de difamar a un siervo, de creer que ellos tienen la razón y que uno es el que está equivocado, de alimentar ese espíritu de rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de que haya gozo en sus vidas, ¿sabes qué hay? Amargura. Traen un corazón envenenado, enfermo y amargado. Y la amargura, mi amado hermano, carcome los huesos. La amargura llena de envidia y de celo a las personas. La Biblia lo llama celos amargo. Hay raíces de amargura. La amargura, ¿qué es? Son problemas no resueltos. Son personas que traen falta de perdón en contra de sus padres, de su padre, de su madre. Son personas que han sido amargados por los vicios, que traen amargura. Si tú lees Proverbios 31, ahí habla de la amargura y dice que se olviden de su miseria, no se acuerden más, que no se acuerden de su amargura y que beban y se olviden de toda la amargura que traen en su corazón, en el Proverbios 31.
Son personas que han sido maltratadas y quebrantadas en la vida y traen mucho daño en su interior y aunque Dios les ha hablado por años, no han sido capaces de ser libres de ellos. De verdad, mis amados hermanos, que yo entiendo porque este servidor sabe lo que es la amargura. Yo la experimenté. No son personas que sean felices, sean dichosas, pero cuando tú eres un discípulo del Señor, la Biblia dice, y los discípulos del Señor estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor nuestro Dios. Alábele y bendígale y glorifíquele. No se vaya por el camino de la amargura, porque el Espíritu Santo no puede llenar un corazón amargado. Primero tiene que vaciarlo y tratar esa amargura. No se vaya por ese camino. No ande contradiciendo a aquellos que han sido llamados a predicar la palabra de Dios. Aun cuando se equivoquen, mejor ore por ellos. Vamos aquí, amén. No lo haga porque ese espíritu de rebeldía. Yo no voy, dijo, a levantar mi mano, dijo David, contra el ungido del Señor, aun cuando Saúl no andaba haciendo las cosas bien. No lo haga, porque va a acarrear maldición para su propia vida. A Dios no le agradan esas cosas. Y los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y es que quiero decirte, uno de los frutos del Espíritu es que el Espíritu nos da gozo. Viera qué gozo el que traíamos ayer. Fuimos a hacer ministerio, convivimos con el equipo que fuimos, predicaron, ¿verdad? Andábamos platicando, riéndonos, desvelándonos juntos, aún durmiendo en una colchoneta que se desinfló y el hermano David que terminó en el piso, ¿verdad? Pero venía con gozo en su corazón, en su espíritu, con alegría en su alma. Los discípulos estaban llenos de gozo. Yo le pregunto, ¿qué domina en usted? ¿La amargura, el enojo o el gozo del Señor? ¿Qué domina en nosotros? Han habido tiempos en donde el diablo me ha querido volver a cautivar en robarme el gozo y poner amargura en mi corazón. Pero yo le he dicho, ¿sabes qué, Satanás? El gozo del Señor es mi fuerza. Mi meta en la vida es terminar mi carrera con gozo y recibir del Señor el premio que Él tiene para todos los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Hay un camino mejor a la amargura, a la tristeza, al hablar mal, al difamar, a los celos, a la envidia. Hay un camino mejor y es el camino del gozo. Porque la gente que es envidiosa, que está amargada, la gente que está enojada, la gente que contradice, la gente que está con un espíritu de esa naturaleza, no es feliz. No pueden ser felices. Viven mal. Es cuestión de tiempo para que vayan y envenenen a otros. No pueden ser felices. No puede salir, la Biblia lo dice, de una misma fuente agua dulce y agua amarga. O es dulce o es amarga. Pero usted y yo escogemos el gozo. El gozo que da. ¿Quién da ese gozo? El Espíritu Santo. Mire, cuando Israel salió de Egipto, imagínese usted, 430 años duró la esclavitud en Egipto. Durante tantas generaciones, 4 generaciones en Egipto. Ellos habían sido, ¿qué habían sido en Egipto? Esclavos. Nunca disfrutaron de un salario en 430 años. Jamás tuvieron un aguinaldo. Jamás tuvieron vacaciones. No crea usted que tenían los grandes manjares en su mesa. Lo tenían en la mesa de los egipcios. A ellos les daban las sobras. Tenían que trabajar de sol a sol con capataces. La Biblia dice que los obligaban y los maltrataban.
Venían de una vida de esclavitud, donde no eran nadie, de la más baja posición social, donde podían ser vendidos aún a otras naciones, donde sus hijos eran cautivados desde niños a trabajos forzados. No había educación, venían de una vida de maltrato durante 430 años. Y cuando Dios los hace pasar el mar rojo y sepulta al ejército de los egipcios, el mar de los juncos, dice otra versión, y sepulta al ejército egipcio. Escucha bien, al primer lugar donde Dios los lleva, ¿sabes a dónde los lleva? A Mara. ¿Qué significa Mara en el hebreo? Amargura. Y ellos tratan de beber las aguas porque se van a internar al desierto. ¿Y cómo eran las aguas? ¿Qué les estaba recordando Dios? La amargura que habían vivido ¿a dónde? En Egipto. Todo el maltrato, el menosprecio, toda esa vida de desilusión. Y entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo, le mostró un árbol y le dijo, echa una rama de este árbol en las aguas y se van a volver dulces, potables. Y él cortó la rama del árbol, la echó en las aguas y las aguas se volvieron. ¿Cómo se volvieron las aguas? ¿Quién crees que era esa rama? ¿Quién crees que es ese árbol? Ese árbol es una figura ¿de quién? De Jesucristo. Él quiere endulzar nuestra vida. Créeme que no solo tú tienes problemas, todos tenemos dificultades y problemas. Si tú supieras lo que es tener un niño especial que te esté diciendo groserías todo el día, y debes tener que aguantar todo eso. Y hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado, hemos orado por él y como que por aquí le entra y acá le sale. Así como ustedes cuando ven a Caleo que pega y dice groserías, eso nos lo hace a nosotros a veces todo el día. Y es difícil, Pero yo le digo, Señor, no permitas que mi corazón se amargue, es mi hijo. Lo que hago es que me salgo a jugar fútbol con él o me lo llevo a caminar cuando se pone intenso. Me lo llevo, ¿verdad?, en la camioneta y le digo, mira, vamos a salir para que su mamá descanse, ¿verdad? Porque es difícil. Todos tenemos situaciones que pueden amargar nuestra vida, pero yo quiero decirte que tenemos a alguien que se llama Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hace 2 semanas, hace 2 meses, a mí se me dañó el Nissan Sentra, la caja, y todavía no me lo han entregado. Ahorita que íbamos al retiro, hemos estado ayunando para ese retiro. Ayer, el viernes, anteayer, llevé la camioneta a servicio. ¿Y qué crees? Que después que le hice el servicio, se trabó la caja. Dios mío, dije yo, en 2 meses las 2 transmisiones. No es normal. Y como que me quise agüitar, pero yo dije, bueno, ¿y en quién estoy confiando? Yo le dije, Señor, gracias porque entonces me vas a dar carro nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por el carro nuevo que me vas a dar. Pues ya hay 2 que no sirven y no me entregan el otro. Te doy gracias porque tú me vas a dar carro nuevo. Ya están de envidiosos ya algunos. No. O sea, tienes que sobreponerte a esa situación. Pero si te, ay, pobrecito de mí, los 2 carros arruinados y en 2 meses, esto no es normal. Ay, Señor. Tienes que sobreponerte y decirle, Señor, gracias. Se tronaron estos 2, tú tienes uno nuevo, Señor. Ya fue buen rato, Señor, de espera. Y gracias porque tú vas a abrir los cielos a favor de esta familia pastoral y vas a demostrar que tú nos has traído a este lugar. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Bendígale y glorifique su santo y bendito nombre. Pero el diablo te quiere ver derrotado, te quiere ver triste, abatido. A que te lamentes y digas, pobrecito de mí, pobrecito él, que no va a ver el rostro de Dios. Pero tú y yo no somos pobrecitos. A los que amamos a Dios, repita conmigo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas
nos ayudan a bien. Dele gracias a Dios, dele gracias, amén. Alábelo y bendígalo. Imagínese si yo estuviera amargado, ¿cómo podría venir yo a predicar aquí? Todos pasamos por situaciones difíciles. Así que si me ven carro nuevo, primero tuve que sufrir, ¿verdad? Los discípulos estaban llenos de gozo porque el Espíritu Santo de Dios estaba en sus vidas. Mira, venían las piedras de los judíos, corriéndolos y echándolos de la ciudad. Los corrieron fuera de sus linderos, les levantaron las autoridades, se levantaron con todo en contra de ellos, pero ellos seguían llenos de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué estaban llenos de gozo? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Y tú es lo que necesitas, tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Con quién? Contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha bien. Juan 7:37, ahí voy a ir terminando. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo es beber cuando tiene sed? Ah, qué deliciosa, ¿verdad? El agua. Yo llegué allá al sureste, ¿verdad? Y allá me dieron algo que se llama, no se llama, permítame, pozole. Pozol, ¿verdad? Pozol. Con un cuadrito así de tableta como de dulce. Ay, en Villa Hermosa, yo llevaba hacía un calor en ese lugar. Pero qué rico me cayó ese pozol. Me alegró el día, ¿verdad? Con esas ganas es que el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué correrán? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo de Dios refresca nuestra vida. Es un río de agua viva. Pero Dios no te lo va a dar al menos que tengas sed. Pero si tú crees, no, yo ya estoy grande, yo ya crecí, yo aquí, yo allá, y ese pastorcito, ¿qué va a poder hacer por mí? Es que yo no puedo hacer nada por ti, pero el que está conmigo sí puede hacer mucho, amén. Si tú tienes una actitud de menosprecio, ¿tú crees que Dios va a hacer algo en tu vida? No va a pasar nada. Pueden pasar años y ahí vas a estar en la silla. Pero tienes que tener hambre, sed del Señor. Amarlo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Porque la Biblia dice que si alguno no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser, porque Él es nuestro Dios. Di conmigo: Señor, dame sed de ti. Dame hambre, Señor, de tu presencia. Ayúdame a ponerte en primer lugar en mi vida, a no ser un religioso que me lleno de celos. Ayúdame a tener hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Aleluya. Quiero invitar especialmente a los hombres y también las mujeres, porque vamos a organizar un retiro aquí en la iglesia.